Buenos días, Iglesia. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por conectarse. Gracias por participar en este culto. Tal vez durante la semana todas las cosas le salieron bien. Gracias a Dios por esa bendición. O a usted, tal vez la semana le fue difícil y hubo pruebas. Gracias a Dios porque Él está con nosotros, nos sostiene y aún en las dificultades el Señor nos bendice. Cualquiera que haya sido nuestra semana, estamos listos para adorarle. Estamos expectantes a lo que Dios en su palabra nos diga en esta mañana. No sé si a usted le ha pasado que cuando lee algún texto de la Biblia, le entra una inquietud. No se extrañe, a los discípulos también les pasó que algunas veces al escuchar la enseñanza de Jesús, se inquietaban. Una de esas veces fue cuando Jesús les estaba hablando acerca de su partida. Esto generó inquietud en ellos. Al menos nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que 3 de los discípulos le hicieron preguntas relacionadas a esto. Tomás, Felipe y Judas, no el Iscariote. Al responderles, Jesús les dio una promesa y les habló de la venida del Espíritu Santo. No se iban a quedar solos. El Espíritu Santo vendría y les acompañaría. Veamos lo que dice Juan 14, del 23 al 27. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias a Dios, esta es la promesa que Él le hizo a sus discípulos. Y esta promesa es una realidad en nuestra vida. No estamos solos, el Espíritu Santo nos acompaña, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Jesús, el Espíritu Santo nos enseña. Así que escuchemos lo que esta mañana el Señor tiene para nosotros. Y antes de eso vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Durante la semana tú has estado con nosotros. Tu presencia nos ha sostenido. El Espíritu Santo, Señor, que nos has dado, nos ha guiado, Señor, en el estudio de tu palabra. Nos ha fortalecido, Dios, y nos ha también enseñado a orar. Ahora estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu presencia en nuestras vidas. Y, Señor, dispuestos en este momento a adorar tu nombre. Te reconocemos como nuestro único Señor y Dios. Y oramos, Padre, para que a través de la alabanza tu nombre sea glorificado. Y, Señor, a través de tu palabra nuestras vidas sean edificados. Te agradecemos, Señor, todo en el nombre de Jesucristo. Amén. El Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo.
con tu luz. Hola hermanos, les quiero invitar a ir a sus Biblias, a el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 21. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había ahí judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como algunos de ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días, y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Le parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has inspirado en ella para nosotros. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo venga y nos ayude a comprenderla, que tu Espíritu Santo que está en nuestro interior pueda ayudarnos a meditar en tu palabra y a entender tu verdad y a transformar nuestros corazones, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hemos usado muchas formas para explicarlo, y hay una forma que no es la más adecuada de explicarlo, y es la siguiente. Muchas veces hemos dicho que el Espíritu Santo es como una energía, como un motor, o como la gasolina de un coche, que por más lujoso que sea el coche, o por más viejo que sea el coche, si no tiene gasolina no va a funcionar, y muchos han dicho, eso es el Espíritu Santo, pero es una forma incorrecta de hablar sobre el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es la gasolina, no es algo impersonal, sino que el Espíritu Santo es una persona. Y para explicar un poco acerca del Espíritu Santo, quiero contarte algo que me pasó ya hace casi 15 años, 16 años. Cuando estaba adolescente, como de 17 años, fui al Parque Fundidora a una exposición que iba a haber, que se llamaba Diálogos en la Oscuridad. Tal vez algunos de ustedes recuerden este proyecto que hubo hace tiempo en Fundidora. Y recuerdo que cuando yo iba a entrar a este lugar, la idea era que entrabas a un lugar completamente oscuro y estaba ambientado como si fuera un supermercado, como si estuvieras en la calle, pero completamente a oscuras. Obviamente esto era para concientizar sobre las personas invidentes. Cuando yo voy entrando, íbamos como en fila entrando a esta exposición, yo me caigo y me rompo mi pantalón de la parte de atrás. Pero dije, bueno, no se ve nada, nadie se va a dar cuenta, pues seguí caminando, ¿no? De repente entramos a un área que se escuchaban sonidos de supermercado, y era un supermercado, y teníamos una persona que nos estaba guiando y nos estaba llevando por cierto lugar. De repente se empieza a escuchar que se caen muchas cosas, se caen frutas, se caen verduras, nos empezamos a pegar porque no sabíamos andar a oscuras. De repente empezamos a preguntar al guía que dónde estaba, y era una señora, y la señora nos dice, aquí estoy recogiendo todo lo que están tirando.
Yo me sorprendí y yo imprudentemente, al no entender el concepto, al no entender lo que estábamos viendo ahí, pregunté, ¿cómo puede ver para recoger? Y lo que ella me respondió fue, traigo unos lentes infrarrojos. Inmediatamente yo volví a actuar de manera imprudente creyendo lo que ella dijo, y lo que dije fue, por favor no vea mi pantalón porque lo traigo roto, ¿no? Después ella, con mucha amabilidad, se acercó, tomó mi mano y la llevó a sus ojos y me dijo, Josué, no tengo nada en los ojos. Ahí yo entendí que nuestra guía en esa oscuridad era una persona invidente. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que es una persona que tiene voluntad, que es la misma voluntad del Padre, y que no es una fuerza impersonal a la cual tomamos, sino que el Espíritu Santo es una persona que nos guía en fe a obedecer al Padre. Por eso la enseñanza central de esta mañana es la siguiente. El Espíritu de Dios ha venido a los creyentes para llenarnos, capacitarnos y guiarnos para nuestra misión. El Espíritu de Dios ha venido a los creyentes para llenarnos, para capacitarnos y para guiarnos para nuestra misión. Y lo primero que podemos ver en el pasaje es que estaban los discípulos juntos, unánimes. Habíamos visto en el capítulo 1, se dice que estaban todos en un mismo sentir, que tenían en común todas las cosas, que estaban orando, que acababa de Cristo ir a ascender a los cielos. Y cuando llegó el día del Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha, que era una fiesta tradicional de los judíos, a la cual venían judíos de todos lados del mundo, no solamente los que estaban en Jerusalén, sino judíos que estaban en muchos otros lugares, como ahorita mencionamos varios lugares de donde venían. Y en ese momento de repente dice que vino un viento que llenó la casa donde estaban, que era un momento sobrenatural donde se llenó de aire toda esa casa. Y es interesante porque el viento está muy relacionado desde el Antiguo Testamento con la presencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Ezequiel cuando está en el Valle de los Huesos Secos? Pide al Espíritu de Dios que sople de los 4 vientos para producir vida en esos huesos secos. Cuando Jesús en el capítulo 3 de Juan le dice a Nicodemo que el Espíritu es como el viento, que no lo podemos ver, que no lo podemos, que aunque no lo podemos ver, lo podemos sentir, y es real porque lo podemos sentir. Entonces en este momento los discípulos y la gente, los 120 probablemente que estaban ahí, estaban experimentando la presencia del Espíritu Santo como nunca antes había sucedido. En el Antiguo Testamento podemos ver partes donde el Espíritu Santo lo que hacía era que capacitaba a algunos para tareas en específico durante un tiempo en específico y después los dejaba. Podemos recordar a Saúl, en la historia de Saúl, que fue ungido como rey, que fue elegido por Dios. Dice también la palabra que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. ¿Te das cuenta? Dios lo capacitó como rey, pero Saúl actuó mal, Saúl fue desobediente a Dios y Dios apartó su espíritu de él. Después se acuerdan de Sansón todos. Fíjense lo que dice. Entonces Sansón, ella le dijo a Sansón, los filisteos te echan encima, y despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Sabemos que Sansón al final de su tiempo oró al Señor para que se le devolviera su fuerza y poder destruir a los filisteos. Pero con esto estoy comprobando solamente que la forma en la que el Espíritu de Dios operaba en el Antiguo Testamento era de esta manera, capacitando a unas personas para una labor en específico y por un tiempo determinado. Y lo que está pasando en esta parte del libro de Hechos es maravilloso, porque por primera vez está viniendo el Espíritu Santo, y no está viniendo sobre un rey, no está viniendo sobre un sacerdote, no está viniendo sobre un libertador como Sansón, no está viniendo sobre un profeta nada más, o sobre una persona, sobre un escogido. El Espíritu Santo llena la casa donde estaban los discípulos y alrededor los 120 probablemente, y dice que llenó a todos los que estaban en la casa. Dice el pasaje, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba habilidad para que se expresasen. Y esto es algo histórico completamente, porque en ninguna parte del Antiguo Testamento había pasado esto. Jamás en la historia había pasado que Dios derramara su Espíritu sobre toda carne. Siempre eran personas específicas, con funciones específicas y por un tiempo determinado. Y por primera vez tenemos una venida del Espíritu Santo que llenó a todos y a todas las que estaban en ese lugar.
Por eso Jesús en Juan capítulo 16 dice, en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, entendemos que el Espíritu, lo que está sucediendo ahí, es algo histórico. El Espíritu vino a llenarnos a todos. Y hay una enseñanza más. El Espíritu Santo capacitó a los creyentes para su misión. ¿Cuál fue la manera en la que el Espíritu Santo llenó a las personas? Y lo vemos muy claramente. Les dio la habilidad de expresarse en diferentes lenguas. Y no eran lenguas que no entendían las personas. Por el mismo pasaje nos damos cuenta que la gente entendía esas lenguas porque entendemos que eran idiomas conocidos hasta ese momento. Llega un momento donde el Espíritu Santo viene, reparte lenguas a todos y todos comienzan a declarar en esas lenguas de diferentes lados. Fíjense de todos donde había, dice, había judíos piadosos de Jerusalén, había de todas las naciones bajo el sol. Y dice, estaban partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia. Estaban gente de todo el mundo conocido hasta ese entonces. Entonces el Espíritu Santo viene, llena a todos los que están en la casa y les da la habilidad de expresarse y de proclamar las grandezas de Dios en los idiomas de todas las personas que estaban ahí. Y esto es interesante porque fíjense cómo Dios orquestó todo esto y qué fue lo que ocurrió. Durante la fiesta en la que era natural que todos vinieran a la fiesta del Pentecostés, que venían de todas naciones, Dios hace una obra y envía a su Espíritu Santo y les da la capacidad de que todos comprueben a través de todos los idiomas que el reino de los cielos es cercado, que el reino de Dios está presente ahí. Y es algo impresionante, pero no podemos olvidar que en el capítulo 1, versículo 4 en adelante dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de aquí, no hagan nada, espérense a que venga la promesa del Padre. Y esto es algo maravilloso porque nos ayuda a entender que nosotros no podemos vivir la vida de iglesia si no es por la autorización y por la guía del Espíritu Santo. Después de eso, los discípulos preguntan, ¿pero cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y Él les dijo en el versículo 7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha fijado en su propia voluntad, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Jesús les dijo, espérense, no hagan nada, esperen la promesa del Padre, no sé cuándo va a suceder eso que ustedes mencionan, lo que sí sé que va a suceder es que cuando el Espíritu venga van a recibir poder para ser testigos. Y lo que está pasando en el capítulo 2 de Hechos es justamente el cumplimiento de esto que dijo en capítulo 1. Está viniendo el Espíritu Santo y los está capacitando para ser de testimonio a todas las naciones. Y esto es algo maravilloso y lo vuelvo a repetir, es algo histórico. No podemos sacar doctrinas de aquí para decir que en todas las reuniones de nuestra iglesia debe venir el Espíritu Santo y darnos lenguas. No es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje nos está hablando de un hecho histórico y este hecho histórico se remonta a la historia de Abraham, a la historia de Babel. ¿Se acuerdas cuando los idiomas por primera vez funcionaron? Estaban la gente construyendo en Babel. Estaban construyendo una torre que llegara a los cielos, que les hiciera un nombre, que les diera fama, que se sintieran orgullosos de lo que estaban haciendo. Y Dios, la forma en la que los juzga fue confundiendo sus lenguas. De manera que no pudieron seguir construyendo aquella torre. Dios los juzgó y ahí las naciones fueron esparcidas. Y pareciera que solamente Dios se enojó y esparció las naciones. Pero eso está en el capítulo 11 de Génesis. En el capítulo 12 de Génesis vemos que Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones que acabo de juzgar y dispersar por todo el mundo, algún día a través del Hijo de la promesa, a través de la simiente, en ti van a volver a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es por eso que esta parte de Hechos es algo histórico, porque lo que está sucediendo es justamente lo opuesto o a la inversa que sucedió en Torre de Babel. En Torre de Babel había un solo lenguaje y fueron dispersados en muchos lenguajes. Y ahora hay muchos lenguajes, hay muchos idiomas y están siendo unificados en un solo idioma, y ese idioma es el idioma del Evangelio, porque todos oían hablar el Evangelio en su propia lengua. Entonces, es maravilloso saber que esta es la inauguración de la iglesia. Esta es la inauguración del reino de Dios, de los postreros y de los últimos días de la era mesiánica.
Es algo maravilloso lo que está sucediendo en Hechos, porque por primera vez el Espíritu está llenando a la iglesia, está permaneciendo en la iglesia y está capacitando a los creyentes para su misión. Era obvio saber que mucha gente comenzó a sentirse confundida, comenzó a preguntarse qué significaba esto. Y quiero terminar con la respuesta de Pedro para todos. Y Pedro se pone de pie como ese líder que fue para la iglesia primera. Y les dice, no piensen que estos están borrachos como ustedes creen. Apenas son las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Es muy temprano, ni siquiera hemos comido como para estar embriagados con algo de vino. Lo que está sucediendo aquí, lo que ustedes ven, es justamente lo que Joel profetizó. Y Joel profetizó que iba a venir un día en la era mesiánica que el Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar, vuestros jóvenes iban a ver visiones, y los ancianos iban a soñar sueños, y aún sobre siervos y siervas iba a derramar su Espíritu en estos días y profetizarían. Lo que está sucediendo en el Pentecostés es el cumplimiento profético de Joel, donde el Espíritu fue derramado para que profetizaran. Y es interesante porque enfatiza quiénes lo iban a hacer. Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, vuestros jóvenes, todos van a profetizar el Evangelio. Todos van a ser llenos del Espíritu Santo. Es por eso que está hablando de la era de la iglesia, del pueblo. Joel profetizó que iba a venir un momento donde íbamos a ser llenos del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo se iba a ver y se iba a comprobar en que íbamos a profetizar. Hermanos, si ustedes creen que la labor de predicar el Evangelio es solo para los pastores, estamos en un error, porque todos fuimos capacitados con el Espíritu de Dios para dar testimonio. No estoy diciendo con eso que todos vamos a predicar desde el púlpito o desde aquí. Hay labores y entiendo que hay dones específicos y llamados específicos. Pero cuando pensamos en la labor, en la gran comisión de ser testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, no es un eslogan para un seminario bíblico para los pastores. Es un eslogan de la iglesia. Todos hemos sido llamados, hemos sido capacitados, y si has creído en Cristo Jesús, has sido lleno del Espíritu Santo para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria o hasta el último de la tierra. Esa es la labor de la iglesia, esa es la misión de la iglesia, ese es el sentido de la iglesia. Para eso vino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino a los creyentes para llenarlos, para capacitarnos y para guiarnos a cumplir esta misión. Y lo que vamos a ver en el libro de Hechos a partir de aquí, se van a dar cuenta, es que a partir de aquí van a llegar a Jerusalén, van a llegar a Judea y van a llegar hasta lo último de la tierra. Si tú lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta cómo la providencia divina, en momentos estaban las personas, los discípulos en la cárcel, en momentos Pablo fue náufrago, pero comenzaron a sembrarse y a plantarse nuevas iglesias en todo el mundo conocido, y el Evangelio llegó a todos lados. Porque esa era la misión de la iglesia y sigue siendo la misma visión de la iglesia. Al parecer también en la profecía de Joel dice que iba a haber y mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Es probable que Pedro está citando a Joel, pero Joel está citando al Éxodo, a los grandes prodigios que Dios hizo para liberar a su pueblo. ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto? Dios a través de prodigios anunció que venía la libertad para su pueblo. Y lo que también vamos a ver en el libro de Hechos son grandes señales hechas por los apóstoles que anuncian que el reino de los cielos ha iniciado, que la era mesiánica ha llegado, que el Espíritu Santo ha venido para capacitarnos, para perfeccionarnos, para llenarnos, para cumplir con la gran comisión. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, esta es la última era. Es la era de la iglesia. Es la era mesiánica. Ya no hay más. Todo lo que estaba profetizado para Abraham que se iba a cumplir, se cumple en la iglesia. Y estamos en el tiempo en el que estamos en el tiempo donde el Espíritu ya vino. No necesitamos ahora que el Espíritu venga y elija a algunos solamente para hacer una labor en específica. El Espíritu Santo ha elegido a Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado. Y Jesús nos dio su Espíritu a nosotros. Y ahora la iglesia ha sido capacitada en su totalidad
todos los creyentes. No hay uno solo que haya creído verdaderamente en el Jesús, el Hijo de Dios, que no haya sido capacitado con el Espíritu Santo para cumplir y vivir la misión de ser testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué predicamos de esto hoy? Hoy es la semana del Pentecostés, que viene semanas después de la Pascua, de la Semana Santa. Y es importante hacer un alto y recordar esto: el sentido de la iglesia, la razón por la que fuimos salvados. Lo predicamos con los muchachos y los que estén escuchando aquí se acordarán. Dice Pedro que la razón por la que fuimos salvados fue para vivir la vida de iglesia y para edificar la iglesia. La razón por la que el Espíritu Santo vino en nuestras vidas, la razón por la que tenemos tan buena doctrina los bautistas sobre el Espíritu Santo, es porque Él nos ha capacitado para cumplir la gran comisión y para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, termino finalmente diciéndote que los dones que el Señor te ha dado, los dones que has recibido del Espíritu de Dios, porque dice la palabra que Él reparte como Él quiere, la capacidad que el Señor te ha dado, la llenura del Espíritu que Él te ha dado, no lo ha hecho para que tú vivas una vida cómoda, placentera, sino lo ha hecho para que así como yo entré a ese museo o a esa exposición de En la oscuridad sin ver nada, es tomar la mano de ese guía, que es el Espíritu de Dios. Y aunque yo no vea nada, el Espíritu Santo es quien nos llena, es quien nos guía y es quien nos capacita. Y es asombroso, y a las pruebas me remito, lean el libro de Hechos esta semana. Se van a dar cuenta cómo los discípulos estuvieron en muchos problemas y en muchos conflictos y parecía ser el fin de todo. Y el Espíritu Santo siempre actuó en favor del reino de Dios. A pesar de la cárcel, a pesar de ser aserrados, a pesar de ser perseguidos, a pesar de los naufragios, el Espíritu Santo siempre obró fielmente en la iglesia para que el reino de Dios se expandiera. Vienen tiempos tal vez difíciles para la iglesia con todo el progresismo que hay socialmente. A una persona conocida de Canadá, pastor, le cerraron su iglesia y ahora ellos tienen que, en Canadá, un país de primer mundo, tienen que reunirse a escondidas. Pero ¿saben qué? Siempre la iglesia ha vivido de esa manera, a ciegas. Y lo único que tiene la iglesia para seguir cumpliendo su misión es agarrarse fuertemente de la persona del Espíritu Santo para que nos conduzca a través de la palabra del Señor, para que nos capacite y para que nos ayude a saber qué responder en los momentos que tengamos que hacerlos. Hermanos, en una empresa podemos tener planeados, podemos tener presupuestos, podemos tener proyecciones. Y en la iglesia también es bueno hacerlo, obviamente. Pero cuando hablamos de extender el reino de Dios, el control no está en nuestras manos. El control está en las manos del Señor. Porque el Espíritu Santo tiene una agenda. Y la agenda del Espíritu Santo es que todo el que confiese el nombre del Señor sea salvo. Y ese es el Espíritu que nos ha elegido. Y ese es el Espíritu que hemos recibido para que sepamos lo que el Señor nos ha concedido en Cristo Jesús. Hermanos, con pandemia, sin pandemia, el reino de los cielos debe seguir siendo predicado a través de creyentes que han sido capacitados, que han sido guiados, que están siendo guiados y que han sido llenos del Espíritu de Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga. Nuestro Dios el Padre,
en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Hemos escuchado la voz de Dios y ahora lo que nos toca a nosotros es ponerla en práctica. Recuerde, somos capacitados por el Espíritu Santo. Entonces, ministremos a los demás. Conforme al don que nos ha sido dado, encontremos nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo y sirvamos con diligencia. Le invito a que aproveche los diferentes espacios que tiene la iglesia. Conéctese. Seguramente su vida será bendecida a participar en alguno de ellos. También recordemos que estamos orando por las autoridades, estamos recordando por las elecciones que ya están muy próximas. No dejemos de orar. El Señor les bendiga.
corazón, no es el momento de estar triste. Bajar los brazos y rendirse. Ya la tormenta pasará. Calma corazón, alza tus ojos a los montes. Eleva a Dios tus oraciones. Te cuidará tu caminar. Volverán aquellos tiempos de juntarnos y abrazarnos, de ver fútbol con amigos, de entregarnos como hermanos. Calma corazón, calma corazón. Calma corazón, No tengas miedo del mañana. mejor disfruta estar en casa, que el tiempo ya no volverá. Calma corazón, que aunque la higuera no florezca, Mi Dios hará agua de la piedra o algún milagro de inventar. volverán aquellos tiempos de ver niños en el parque, de viajar por todos lados, de volvernos personales. ¿Qué tal, mis hermanos de IBEC? Agradezco mucho a Dios tener esta oportunidad de acercarme con ustedes por este medio y sobre todo por el motivo que tenemos ahora. Como muchos ya saben, vamos a regresar a nuestra primera reunión presencial el próximo domingo 13 de junio. Sí, después de más de un año en que paramos las reuniones presenciales, el domingo 13 de junio tendremos un culto. Vamos a hacer un solo culto para ir probando y para ir practicando, para ir viendo cuántos de nosotros estaremos con esa disposición de reunirnos físicamente. Después de habernos reunido en 2 o 3 ocasiones con un grupo de la iglesia que nos ayudó a pensar en muchos de los aspectos para el regreso, estamos listos, Dios mediante, el próximo domingo 13. Les informo, número 2, les informo que habrá solamente un culto a las 11 de la mañana y que esa reunión será de 1 hora por todo el protocolo y lo que nos pide la Secretaría de Salud. Es por eso que el culto durará 1 hora. Será solamente de 11 de la mañana a 12 del día. Y también, número 3, necesitamos registrarnos. Las cosas no van a ser automáticamente como antes, ¿no? Así que una manera en la que nosotros estaremos también cuidando hacer nuestro regreso y la capacidad que tenemos para solamente 70 personas poder estar arriba o en el templo, en el santuario, poder estar ahí reuniéndonos, eso nos va a obligar a organizarnos de otra manera. En este punto 3 que les comento es que vamos a tener que registrarnos. Si ustedes son ya de los que a través del WhatsApp o a través de los correos, ustedes recibieron una invitación para poder entrar por una liga y responder una pregunta. Una pregunta sencilla, ¿usted regresaría a reuniones presenciales? ¿Sí o no? La intención no solamente es conocer si usted regresaría, ahí no pedimos nombre ni nadie, es solamente para saber. Pero la segunda intención es que podamos practicar el entrar a través de una liga y poder seguir los pasos que ahí se nos indiquen. Así que a través de una liga
que nos va a llevar a llenar un registro será la manera en cómo nosotros estaremos apartando o separando un lugar para nosotros cuando regresemos el próximo 13 de junio y los domingos siguientes. Vamos a registrarnos. Esto será un registro por persona. Si en la familia hay 4, bueno, hay que registrar a cada uno de ellos. Y yo les invito en este punto a estar muy dispuestos a hacerlo. No piense que por qué tantas trabas, o no piense que mejor era antes. Hay que adaptarnos. Esta es una de las grandes llamados que hoy Dios nos hace para continuar adelante como en nuestra vida como iglesia y también en los otros sectores de escuela, de trabajo. Adaptarnos. Esa es la palabra clave ahora en esta nueva realidad. Así que nos registramos. Si hay alguien de todos nosotros que dice yo no puedo moverle a nada de la computadora, de algún teléfono, no se me preocupe. Vamos a tener un teléfono para que usted pueda llamar y también separar un lugar. Tal vez por la liga o tal vez llamando, si lo hace muy tarde, usted se topará con que ya no hay lugar. Yo le invito también a relajarse y saber que no hay lugar para ese domingo. Así que estaremos listos para el siguiente domingo. En el punto 3 tenemos que registrarnos para ir a poder asistir al culto de ese domingo. El número 4, cuando usted venga, va a ser muy importante que estemos cooperando todos en seguir los protocolos que se nos han pedido, ¿no? Si usted tiene algún síntoma, se siente mal, pues no podrá asistir al culto. Pero una vez registrándose, usted llega y usted hay que seguir todas las instrucciones, ¿no? Nos tomarán la temperatura, nos pondrán gel continuamente, nos indicarán dónde sentarnos, guardaremos la distancia sentados o de pie y mantendremos todo el tiempo nuestro cubrebocas al cantar, al orar o al estar sentados. Si usted quiere traer doble cubreboca porque pues vamos a estar adorando al Señor o vamos a estar, tráigalo. Pero sigamos las instrucciones que nos van a estar dando. Y número 5, yo le invito a que pudiéramos también estar pensando en los demás. Yo quisiera asistir a todos los domingos al culto. Yo voy a registrarme todos los domingos de aquí adelante. Pero quisiera hacer un llamado también para que pudiéramos escuchar otras indicaciones que estaremos dando por si hay mucha gente que se nos queda que ya no se puede registrar y empezaremos a darle espacio, lugar, oportunidad a esas personas. Claro que eso nos va a indicar poder abrir otro culto más. Y también vamos a tener todos, que dijimos ahorita, adaptarnos. Vamos a tener todos que esforzarnos. Acépteme esto. Nos hemos vuelto, nos hemos visto envueltos en una comodidad durante estos 14 meses. Nos sentamos el domingo, si escuchamos o participamos el culto o no, o lo podemos hacer ahí en la mesita con un café o sentados en pantuflas todavía. Yo le invito a que nos esforcemos todos. Hay que volver a una realidad y esto es algo sano y esto es lo que está escrito en la palabra, congregarnos. Yo le invito a esforzarnos y a pasar esta nueva etapa ahora como iglesia. Vamos a estar dando más información adelante. Por lo pronto, quedémonos con esto. Hay muchas preguntas. Estamos a sus órdenes para responderlas. Les amamos y una vez más vamos a ponernos a orar. Regresamos próximo domingo 13 de junio. Gracias, mis hermanos.